Saludos, queridos estudiantes. Esta ocasión veremos conceptos básicos de modelado 3D en Inventor, la creación de sólidos a partir de operaciones simples. Yo estoy trabajando en un proyecto que utilizo para realizar distintas piezas y partes en el taller, así que vamos a iniciar directamente con un proceso que ya conocemos bastante bien, que es la creación de un nuevo volumen, y me da la opción de crear una parte en sheet metal o en estándar. Conocemos ya los procesos de plegado de acero. En esta ocasión los volúmenes que vamos a realizar están relacionados al parlante, por lo que vamos a trabajar con estándar en su variación de milímetros. Vamos a crear y vamos a ir directamente a la creación. Vamos a conocer algunos de estos elementos para crear sólidos, y también vamos a conocer lo que son los planes, que son planos auxiliares para poder crear estas figuras. El más simple, el que ya todos conocemos, es extrude, por lo cual yo voy a hacer un sketch bidimensional en el plano frontal. Si yo despliego el origen, vamos a tener que tenemos los planos de izquierda y derecha, superior e inferior, y por supuesto frontal y posterior. Así también como tenemos los ejes. En este caso yo voy a elegir el frontal. Y voy a, por supuesto, siempre centrarme en el plano de manera simétrica. Vamos a darle 30 milímetros de alto y 25 de ancho. Esto es completamente aleatorio, y vamos a conocer las opciones de extrusión. Las opciones de extrusión que aparecen por acá tienen que ver con eh, la dirección, que es la orientación en la que se extruye el polígono cerrado. Siempre va a tener que ser un polígono cerrado para que la extrusión obviamente funcione. Si el polígono no estuviese cerrado, la operación de extrusión no va a aplicar, ¿sí? Yo voy a darle acá 30 de proyección y puedo elegir la dirección en la que se orienta. Por ejemplo, hacia adelante, en la dirección frontal, hacia atrás. Puedo hacer que sea partido a la mitad exactamente, y también puedo hacer que tenga una variación de manera asimétrica con números enteros, no necesariamente enteros, pero con números predefinidos, como por ejemplo 35, 30 entero y 5 entero al uno y otro lado del eje, ¿sí? Esto es con los sólidos que nacen a través de extrusiones. Recuerden que una vez que yo tengo un sólido, puedo seguir dibujando sobre este sólido con la opción de crear más planos sobre ya las caras creadas de un sólido. En este caso, puedo ir a la parte superior y crear un círculo, y también extruirlo hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a hacerlo de 15. Y si yo mantengo la orientación, va a crear un cuerpo. Observen las opciones booleanas que tienen que ver con la operación de volúmenes y la creación, adición y sustracción de volúmenes, así como también retirar material. Como se pueden dar cuenta, yo al alterar estas opciones incorporo material y acá retiro material, ¿sí? Intersección también hay, entonces yo voy a elegir que se retira material. Nótese que también este segundo sketch fue realizado sin tener ningún tipo de fijación con dimensiones. Acá vamos a darle siempre números enteros y una perforación de 5 milímetros solamente para que se explique la operación. Ya tenemos dos operaciones, extrusión 1 y extrusión 2, y voy a terminar haciendo una tercera en el mismo plano, también en el centro. Para ello utilizo los constraints. Constraint vertical, tomo el punto y la alineo con el central, la dimensión hacia el borde, y esto lo vamos a dejar en 10. En este caso, la extrusión sí la voy a mantener como elemento añadido,
Y esta es mi operación eh, de extrusión, ¿sí? Ahora podemos trabajar en distintos planos más allá de los que tenemos aquí, por supuesto. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, vamos con otra operación. Tenemos lista la extrusión. Vamos con la operación de revolución, revolve en inglés. Para ello vamos a dibujar eh, una figura de cualquier forma que esté alejada del centro, porque obviamente el centro va a ser el punto de partida del eje para poder revolucionar, es decir, que esta figura gire en torno a un eje y se cierre con los grados que yo decida para poder formar un sólido. Repito, puede estar cerrado o no. Vamos a hacerlo de manera inmediata, sin fijarlo eh, con dimensiones, solamente para demostrar qué es lo que hace la opción de Revolve. Automáticamente selecciona el único polígono cerrado que encuentra en el plano de dibujo y me pide que a continuación seleccione un eje de rotación que yo puedo tomar directamente desde los ejes ya predeterminados, y es por eso que es tan importante trabajar en el centro del plano. Por supuesto voy a tomar este eje, el eje Y, y se van a dar cuenta cómo este elemento automáticamente revolucionó alrededor de este eje y ha cerrado el contorno, el loop. Si yo quisiera reducir la cantidad de grados, digamos a 280, por supuesto no va a cerrar. Vamos a darle OK y tenemos este elemento. Por supuesto puedo seguir editando esta pieza. Vamos a darle un radio, vamos a darle un radio de 2. Vamos a darle un ángulo también. Para ello vamos a darle una dimensión de este eje que va a ser de 20. Nótese cómo lo alejamos. Y por supuesto vamos a darle un ángulo con relación a ese mismo eje de 30. Nótese que también se separó totalmente del ángulo que yo quería, así que vamos a utilizar el constraint de horizontal simplemente para alinearlo al centro, y de esa manera sí pueda tener mi dimensión que no varíe de 20. ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Por qué sigue estando morado? Porque nos falta un largo, y ese largo lo vamos a hacer de, por ejemplo, 10. Voy a reducir esto a 1 para hacerlo más delgado, y por supuesto puedo seguir editando la revolución y la voy a hacer en 360 para cerrarlo. Nótese que ya tiene forma de parlante, ya va teniendo forma de parlante, y este podría ser uno de los tantos métodos que podemos utilizar para dibujar el parlante. Eso es con la opción Revolve. Vamos con un par más. Estándar. Vamos con la opción de barrido, sweep. Por supuesto, inicio en front. Ustedes pueden iniciar en la cara que deseen con relación a su pieza. Vamos a intentar hacerlo con un polígono de 5 lados. Por supuesto le doy unas dimensiones. Nótese que lo que acabo de hacer es previamente utilizar el constraint de vertical con el punto superior y el centro para alinearlos. Y lo que necesito para hacer esta segunda operación de creación de volúmenes es crear un segundo sketch. Un segundo sketch que atraviese, y acá lo podemos ver si mantenemos flotando el cursor sobre la operación, nos dice que el sweep tiene que atravesar, dice en la última línea, dice must pierce el plane, que significa debe perforar el plano donde se encuentra el siguiente sketch. Por lo tanto, si esta es, digamos, la figura que yo quiero que se deslice a través de una curva, la curva debería atravesar esto.
Para ello, el único plano, bueno, existen dos planos que podrían utilizarse, pero este me parece más atractivo, por supuesto también podría utilizar este. Y voy a empezar a dibujar sobre este segundo plano. ¿Dónde estoy dibujando? Sobre el plano totalmente perpendicular al eje Y del primer sketch. Voy a dibujar a continuación por acá. Voy a proyectar el centro para ubicarme. Y voy a hacer un arco. Quiero que este arco sea tangente. Voy a utilizar una línea auxiliar para poder transformarlo en tangente. Estos números que estoy colocando son simplemente para darle una dimensión. Y voy a utilizar el constraint de tangente para poder hacer que estas piezas sean, estas dos rectas sean tangentes. Voy a darle un radio a este elemento, 120, y voy a finalizar. Tengo dos dibujos. El primero, que está en el plano frontal, ¿sí? ¿Se entiende? Plano frontal. Y tengo un segundo dibujo que está en el plano lateral. ¿Sí? ¿Qué hace barrido? ¿Qué hace sweep? Va a tomar el primer dibujo, el polígono cerrado, y lo va a trasladar alrededor de una curva. Actualmente me dice seleccione curva, tiene que estar en azul, y selecciono esta curva. Y le doy a OK. Muy bien, el error que detectamos es el siguiente. Cuando yo coloco la opción de sweep, me pide que seleccione una curva y se seleccionan dos. Por lo tanto, una debo, por supuesto, transformarla en línea segmentada por si llegan a tener ese problema. Es muy bueno que haya ocurrido ese error porque así aprendemos todos. Muy bien, lo que voy a hacer entonces es parar con la creación del barrido y simplemente darle doble clic al Sketch 2 y esta curva transformarla en segmento, con línea segmentada. Finalizo y ahora sí debiese poder trabajar el barrido y nótese cómo automáticamente aparece esta pieza. Muy bien. Cualquier tipo de forma que exista en el sketch o en la curva que yo esté dibujando va a ser la que va a guiar la figura principal y de esa manera tenemos sweep. Vamos a terminar con la opción de loft y también vamos a ver coil. Muy bien. Por supuesto, una nueva pieza. Vamos a iniciar desde la parte frontal. Vamos a darle un radio de 5. Quiere decir que el diámetro de esta pieza es de 10. Vamos a darle un largo. Nótese que en la primera operación le daba un largo a partir de la creación. Ahora vamos a darle un largo a partir de los cuadrantes. Vamos a darle 40 milímetros. Y finalizo. En esta ocasión, al igual que en barrido, necesito un segundo sketch para poder formar el loft. Por lo tanto, voy a hacer un segundo sketch. Y a partir de acá vamos a empezar a explicar lo que son los planos auxiliares que los podemos utilizar, visualizar en la parte de Work Feature con la opción, el más simple de todos, Offset from a Plane, que significa alejarse del plano. Y si yo lo selecciono, me pide que seleccione el plano del cual me quiero alejar. Por lo tanto, selecciono el en el que estoy trabajando, que es el frontal, y puedo arrastrarlo o puedo elegir directamente colocar un número. En este caso voy a colocar 15 de manera aleatoria. Y acá, sobre este plano auxiliar, voy a recién hacer un sketch. Recuerden que para hacer un sketch necesito siempre un plano auxiliar o una cara o una superficie ya creada. Muy bien, coloco la parte de frontal y de esa manera dibujo con una visualización un poco más cómoda. Por supuesto me anclo al centro, le doy una dimensión a esta pieza de 35 y finalizo. Y observemos cómo tenemos dos sketches, cada uno perteneciente, cada uno independiente
del otro, y tenemos un plano auxiliar que podemos apagar, por supuesto, con la tecla Alt V, y así desaparece. Simplemente la apagamos, no la estamos borrando, sigue ahí. Y con la opción de Loft selecciono el primer sketch que está seleccionado en esta, digamos, en esta columna, y selecciono un segundo sketch. Me dice cuál es el sistema de transición a través del eje central, a través de los rieles de los vértices o un plano central. Este de acá me sirve bastante bien. También observemos que también tiene media forma de parlante. Y acá podemos ver ciertas deformaciones porque lo único que ha hecho Inventor es generar una superficie alrededor de dos figuras cerradas, ¿sí? Y eso nos otorga la operación de Loft. Finalizamos con Coil, que nos sirve para hacer eh, resortes, quizá algunos otros elementos. También lo vamos a hacer en la parte de front. Y lo que necesita Coil es un eje, ¿sí? Yo voy a hacer el eje alejado del centro y de manera manual voy a empezar a limitarlo con los constraints de vertical y superior. Le voy a dar una dimensión también. Dimensión de 20. Recuerden que todos estos números los inventamos de manera inmediata. Lo transformo en línea segmentada porque simplemente voy a hacer un eje y dibujo una pequeña circunferencia y le doy un diámetro, le doy una altura de 50. También le doy una distancia del centro de 8 y finalizo. Recuerden que esta primera línea es el eje sobre el cual va a rotar esta figura. Entonces la opción de Coil lo que hace es que toma la figura del polígono cerrado y me dice que seleccione el eje. Por supuesto voy a seleccionar este. Y lo que me da es cuántas revoluciones quieres que tenga. Yo puedo darle 2, nótese cómo cambia. Puedo darle 10, aumenta. Y el pitch es la distancia. Si cambio de 20 a 10, es cuánto es la prolongación entre cada loop. Puedo darle 50 y ocurre esto. Entonces le vamos a dar OK y acá tenemos nuestra pieza. Por lo tanto, cerramos la idea, jóvenes, de creación de sólidos con extrusiones. Tenemos revoluciones, tenemos barridos, tenemos loft y también tenemos coil. Una pieza final simplemente para demostrar lo que son los planos auxiliares. Muy bien, el plano de offset ya los conocemos, va a ser una separación entre un plano principal, en este caso yo elijo a partir del origen el plano frontal, y la separación la dicto con 12 milímetros. Voy a encender este plano con control V, ¿sí? Tengo los otros apagados, los voy a encender también, solamente para que se entienda la demostración. Y ya hemos creado de los originales, que son estos tres, un auxiliar a partir de esta primera opción, Offset Plane, que hace la siguiente, que es paralel a través de un punto. Para ello necesito dibujar un punto. Vamos a utilizar el último creado y también lo vamos a hacer de manera aleatoria en cualquier parte del plano, podría ser ahí por ejemplo, y va a crear automáticamente. Todos estos planos se mueven para poder digamos, adecuarse a la ubicación del punto. No es que hayamos modificado nada, simplemente que los planos se movieron para acomodarse a la ubicación del punto, ¿sí? Recordemos que seguimos trabajando en el plano auxiliar de aquí. Y para la siguiente opción de paralelo a un plano, a partir de un punto, lo que nos pide es que seleccionemos un plano como este, el punto, entonces acá, valga la redundancia, se ha creado un plano en paralelo con la que seleccioné y en base a este punto, ¿sí?
Nótese como acá está el segundo plano auxiliar. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos plano entre dos planos. Este es muy interesante porque se puede hacer a partir de piezas sólidas. Acá lo vamos a hacer, por ejemplo, tercera opción, entre este y se crea el tercer plano, ¿sí? Si yo me voy a la parte a este primer sólido y elijo la opción de midplane, lo puedo hacer a partir de este y este. Interesante, ¿cierto? Una siguiente operación, bueno, torus, esto no lo vamos a ver. Sí, vamos a ver eh, ángulo en base a la arista de una pieza o de un plano. Yo elijo la arista de algún volumen y selecciono un plano o alguna cara y me dice cuál es el ángulo que le quieres dar y yo le voy a dar 50. Y nótese cómo va a rotar, va a utilizar la arista como eje para poder trabajar el ángulo que yo desee. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos 3 puntos. Para ello necesito dibujar esos 3 puntos en los planos. Vamos a utilizar este plano para dibujar 2 puntos de manera aleatoria, de igual manera. Nótense cómo están en morado, significa que no están anclados para nada, los puedo mover incluso sin estar dentro del sketch. Y voy a proyectar este punto. ¿Sí? Hice un sketch solamente para proyectar el punto de esta cara. Ya tengo 3 puntos. Este plano nace a partir de esos 3 puntos. Selecciono el primero, el segundo, el tercero y ya tengo ese plano. Alguien por ahí en una clase surgió cómo podríamos trabajar ángulos o extrusiones que no son de manera recta, es decir, de manera ortogonal. Justamente acá lo hemos logrado. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer con esto? Imaginemos que quiero retirar todo este pedazo de cubo y eliminarlo, y es bastante complejo, pero con esta operación de planos de 3 ángulos lo he logrado. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder terminar de hacer la operación de retirar esta pieza que se está viendo acá? Voy a apagar los planos anteriores para que no nos confundamos. Este también lo voy a apagar. Me quedo solamente con este que hemos creado. Lo que tengo que hacer es, por supuesto, dibujar sobre ese plano. Recordemos que, vamos, control Z. En este plano no hay absolutamente nada más que los 3 puntos que me hicieron crear el plano, ¿sí? Para que tengamos claro eso. Uno ve que está cortando el plano, el volumen, pero en realidad no hay nada dibujado, solamente estos 3 puntos. Lo que yo tengo que hacer es empezar a dibujar algo en ese plano y voy a proyectar los puntos y los he proyectado para poder anclar estas siguientes líneas. Finalizo. Y ahora sí puedo extruir en la dirección correspondiente. Y acá está creando material, atención, yo lo que quiero hacer es retirar material. ¿Sí? Y acá ya lo he logrado retirar. Si yo muevo este punto, ahí voy viendo cómo va realizando el trabajo que yo deseo. ¿Sí? Perfecto. Ahí hemos modificado esta pieza y la hemos quitado en distintos ángulos. Un par más como el de coplanar en 2 ejes como este y este, por ejemplo. Los atraviesa a partir de las aristas. Y terminemos con estas de acá que son tangentes. Si yo dibujo sobre esta pieza que tiene una circunferencia y dibujo un punto sobre esta circunferencia y finalizo, ¿sí? Acá está el punto, y quiero hacer un plano sobre esa tangente y el punto, acá se creó el plano. Alexander, ¿para qué sirven todos estos planos? Bueno, están hechos para que se dibuje sobre esos planos y pueda hacer figuras para crear o retirar material. Recuerden que
los correos están disponibles para más preguntas. Esperamos poder seguir subiendo videos para poder potenciar su capacidad de modelado en Inventor, que ya tiene que ver con 3D y no con plegado ni acero. Muchas gracias y nos vemos pronto.